Las luces de emergencia parpadeaban, pintando las paredes del Palacio Nacional con un lúgubre rojo. El silencio, roto solo por el crujir de las pisadas y el jadeo contenido, era más amenazante que cualquier grito. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se mantenía firme, su mirada fija en la puerta blindada que intentaba ser forzada. Un grupo de activistas liberales radicales, con los rostros cubiertos por pasamontañas, se enfrentaban a los guardaespaldas. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. El grupo, liderado por una figura imponente envuelta en una bandera mexicana, gritaba consignas contra las políticas migratorias del gobierno, exigiendo la apertura inmediata de las fronteras para los migrantes de Venezuela, la anulación de los acuerdos de deportación con Estados Unidos y la protección total para los migrantes de Estados Unidos que buscaban refugio en México, acusando a la presidenta de ignorar el sufrimiento de los migrantes de México en su propio país. La situación era crítica. Los guardaespaldas, superados en número y en ímpetu, estaban a punto de ceder. En medio del caos, Claudia, lejos de sucumbir al pánico, activó su plan de contingencia. Su voz, serena pero firme, cortó la tensión. ¡Alto!, gritó, su voz resonando a través del espacio. Tienen que entender que la fuerza no resolverá sus problemas. No pueden imponer sus ideas por la fuerza. Esto es México, y esto es un acto ilegal. Su autoridad, incluso en medio del peligro, se hacía sentir. La figura encapuchada, que parecía ser el líder de la turba, se burló. «Nos escucharán, señora presidenta. La gente exige un cambio». Claudia, sin inmutarse, ordenó a sus asistentes que activaran el sistema de comunicación interno. En segundos, el sonido de sus palabras llenó el palacio. Explicó a los empleados la situación, pidió calma y solicitó la presencia de más seguridad, pero sin ningún tipo de confrontación física directa. Su mensaje era claro. El diálogo era la única opción. Mientras tanto, con una calma sorprendente, Claudia se acercó al grupo, acompañada solo por sus asistentes. Habló con ellos, no con la dureza de quien impone su autoridad, sino con la seguridad de quien entiende la problemática. Reconoció su preocupación por los migrantes de Venezuela, la angustia por la deportación de los Estados Unidos y el sufrimiento de los migrantes de México y de los migrantes de Estados Unidos que buscaban asilo en el país. Les explicó las políticas de su gobierno, los esfuerzos realizados para brindar apoyo a los migrantes y la complejidad de las negociaciones internacionales. «Entiendo su preocupación», dijo Claudia, con voz serena. «Pero la violencia no es la respuesta. El diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones constructivas son la única vía para lograr un cambio positivo». Presentó datos concretos sobre los programas de apoyo a los migrantes, los acuerdos internacionales firmados y los avances logrados en la protección de los derechos humanos. Su conocimiento exhaustivo de la situación, su capacidad de respuesta y su seguridad desarmaron al líder de los intrusos. El líder, visiblemente desconcertado, titubeó. Sus argumentos, basados en emociones y desinformación, se derrumbaron ante la contundencia de los datos presentados por la presidenta. El grupo, sin la dirección de su líder, comenzó a dudar. La estrategia de Claudia, basada en la firmeza, la inteligencia y el diálogo, estaba dando resultados. La llegada de la seguridad del palacio fue pacífica. No hubo arrestos ni enfrentamientos. El grupo, consciente de que su intento de irrupción había fracasado, abandonó el palacio de manera ordenada, dejando atrás una lección valiosa. El verdadero liderazgo no se basa en el miedo, la represión o la fuerza bruta, sino en la inteligencia, la estrategia y la convicción. Claudia Sheinbaum, con su actuar, demostró que la firmeza y la capacidad de diálogo son herramientas más poderosas que cualquier medida coercitiva. Su liderazgo, basado en la razón y la comprensión, había desactivado una situación potencialmente peligrosa sin recurrir a la confrontación física. La calma, la estrategia y el conocimiento habían prevalecido sobre la indignación ciega y el intento de imposición por la fuerza. En el Palacio Nacional, en esa noche tensa, se había escrito una lección invaluable sobre el poder de la inteligencia y la convicción para afrontar los desafíos de la vida pública. Una lección que trascendería las paredes del palacio y resonaría en la conciencia de todos aquellos que presenciaron los acontecimientos
o conocieron su historia, demostrando que la verdadera autoridad reside en el conocimiento, la empatía y la capacidad de diálogo y negociación. La historia de una noche de tensión, transformada por la serenidad, la astucia y la firmeza de la presidenta de México. Una victoria moral que demostró que el verdadero liderazgo radica en la inteligencia, la estrategia y la convicción profunda en sus ideales, y en la comprensión de que la fuerza y el miedo no son un camino hacia la resolución de conflictos, sino tan solo una respuesta fácil y errónea. Los días posteriores al incidente en Palacio Nacional transcurrieron con una relativa calma, aunque la tensión política seguía latente. La noticia del intento de irrupción por parte del grupo de activistas liberales radicales había circulado rápidamente por los medios de comunicación, generando un debate público acalorado. Algunos sectores aplaudieron la firmeza de la presidenta Sheinbaum, destacando su capacidad para desactivar la situación sin recurrir a la fuerza. Otros, sin embargo, criticaron su gestión, acusándola de ser insensible a las demandas de los activistas y de no abordar de manera efectiva la problemática de la migración. Claudia Sheinbaum, ajena a las críticas, se enfocó en su trabajo. Sabía que la situación era compleja, que las soluciones no eran sencillas y que requería un enfoque cuidadoso y estratégico. Comprendía la preocupación de los activistas, la legitimidad de sus demandas en lo relativo a la atención a los migrantes de Venezuela, la necesidad de un trato humano para los migrantes de Estados Unidos sujetos a deportación y la importancia de la protección de los migrantes de México. Pero también estaba consciente de los límites del gobierno, de las complejidades de la política internacional y de la necesidad de encontrar soluciones realistas y sostenibles. Un día, recibió una solicitud inusual. Una joven activista, integrante del grupo que había intentado irrumpir en Palacio Nacional, solicitó una entrevista privada. Su nombre era Sofía, y su mensaje era simple. Quería disculparse por sus acciones y explicar su perspectiva. Claudia, recordando la confrontación, la tensión y la posterior conversación, accedió a la reunión. Sofía, una joven con una mirada inteligente y un aura de sinceridad, se presentó en la oficina de la presidenta. Llevaba una ropa sencilla, sin rastros de la radicalidad que había mostrado en el palacio. En su rostro no había arrogancia ni hostilidad, solo una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. «Señora presidenta», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. «Quiero disculparme por mi comportamiento. Fue impulsivo, equivocado y carente de respeto. Pero necesito que entienda nuestro punto de vista. Hemos visto de cerca el sufrimiento de los migrantes, su vulnerabilidad y su desesperación. Hemos presenciado la deportación de los Estados Unidos, la incertidumbre de los migrantes de Venezuela y la profunda tristeza de los migrantes de México». Sofía describió su experiencia como voluntaria en un albergue para migrantes, relatando historias desgarradoras de personas que habían perdido todo, de familias separadas y de la incertidumbre que acechaba en cada día. Explicó la frustración que sentían ante la lentitud de los procesos burocráticos y la falta de soluciones efectivas. Sus palabras, aunque cargadas de dolor, resonaban con autenticidad y con un profundo compromiso con la causa. Claudia escuchó atentamente, manteniendo la serenidad que la caracterizaba. No interrumpió a Sofía, permitiéndole expresar sus emociones y su punto de vista sin juicio. Entendió la pasión que impulsaba sus acciones, la frustración que generaba la ineficacia de los sistemas y la desesperación ante la situación de los más vulnerables. Después de escuchar a Sofía, Claudia compartió su propia visión, explicando las limitaciones de las políticas gubernamentales, las presiones internacionales y la necesidad de encontrar soluciones que fueran viables y justas para todos. No minimizó los problemas, ni justificó las acciones del grupo, pero trató de explicar las complejidades del escenario, aclarando las razones detrás de las decisiones tomadas. «Sofía», dijo Claudia, «comprendo su frustración, pero la violencia no es la respuesta. Hemos logrado avances significativos en la protección de los migrantes, pero aún queda mucho por hacer. Necesitamos trabajar juntos, colaborar, para construir soluciones efectivas y sostenibles. Sus ideas, su energía y su compromiso son valiosos. El diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones conjuntas son el camino». A partir de ese encuentro,
se inició un diálogo fructífero entre el gobierno y los activistas. Sofía se convirtió en una mediadora inesperada, ayudando a construir un puente entre las demandas de los activistas y las posibilidades del gobierno. Su experiencia y su convicción resultaron ser valiosas para encontrar soluciones concretas y efectivas para mejorar la situación de los migrantes. El gobierno y los activistas, a pesar de sus diferencias ideológicas, comenzaron a trabajar de manera conjunta, creando grupos de trabajo y desarrollando estrategias para abordar los problemas de forma colaborativa. Se implementaron nuevos programas de apoyo a los migrantes, se mejoraron los procesos burocráticos y se reforzaron las medidas de protección de los derechos humanos. Fue un largo camino, lleno de desafíos y negociaciones, pero el diálogo, la colaboración y el entendimiento mutuo crearon un clima de esperanza y un futuro más prometedor para los migrantes. El trabajo conjunto entre el gobierno y los activistas liberales, liderados ahora por Sofía, no estuvo exento de tensiones. Las diferencias ideológicas seguían presentes, pero la voluntad de encontrar soluciones comunes prevaleció sobre las discrepancias. Se formaron mesas de diálogo donde se discutieron temas cruciales como la regularización migratoria, el acceso a servicios de salud y educación para los migrantes y la protección de sus derechos humanos. Sofía, con su experiencia como activista y su nueva perspectiva, se convirtió en una figura clave en estas negociaciones. Su capacidad para comprender las preocupaciones de los migrantes y transmitirlas con claridad al gobierno fue fundamental. Su compromiso con la causa, su conocimiento de la realidad en el terreno y su habilidad para mediar entre las diferentes partes la convirtieron en un elemento crucial para el éxito del proceso. Uno de los temas más controvertidos fue la deportación de los Estados Unidos. Los activistas exigían un cese inmediato de las deportaciones y la apertura de las fronteras mexicanas a los migrantes de Estados Unidos que buscaban asilo. El gobierno, por su parte, argumentó que la situación era compleja, que implicaba negociaciones internacionales y que las decisiones no podían tomarse de manera unilateral. Sin embargo, gracias a la mediación de Sofía, se logró un acuerdo para mejorar el proceso de recepción de los migrantes de Estados Unidos, agilizando los trámites y asegurando la protección de sus derechos. Otro punto crítico fue la atención a los migrantes de Venezuela. La afluencia masiva de migrantes venezolanos a México había generado una gran presión sobre los servicios sociales. Los activistas exigían una mayor inversión en programas de asistencia humanitaria y una mayor agilidad en el proceso de regularización migratoria. Con la colaboración del gobierno, se implementaron nuevos programas de apoyo a los migrantes venezolanos, ofreciendo acceso a servicios de salud, educación y empleo. Se simplificaron los trámites de regularización y se creó una línea de ayuda telefónica para brindar orientación y asistencia a los migrantes. En el caso de los migrantes de México, la situación era particularmente compleja. Muchos de ellos se encontraban en situación de vulnerabilidad, sin acceso a recursos básicos como vivienda, empleo y salud. Con el apoyo de los activistas, se implementaron programas específicos para atender las necesidades de los migrantes de México, ofreciendo apoyo económico, acceso a vivienda digna, formación profesional y acompañamiento legal. El trabajo conjunto no se limitó a la creación de políticas públicas. También se enfocó en la sensibilización de la población, la promoción de la cultura de la integración y el combate a la xenofobia. Se organizaron campañas de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la situación de los migrantes y para promover la comprensión y la solidaridad. Se realizaron talleres de sensibilización para funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil. La colaboración entre el gobierno y los activistas resultó en una mejora significativa en la atención a los migrantes. Se redujeron los tiempos de espera para la regularización migratoria, se incrementó el acceso a servicios de salud y educación y se fortaleció la protección de los derechos humanos. La tasa de xenofobia y discriminación disminuyó notablemente, y la sociedad mexicana demostró una mayor apertura y comprensión hacia los migrantes. Este éxito se debió en gran medida a la mediación de Sofía, que logró convertir la confrontación inicial en un diálogo constructivo, generando un clima de confianza y colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. El proceso de transformación fue lento, con altibajos y momentos de frustración. Pero la perseverancia de Sofía, su capacidad de negociación y su compromiso inquebrantable con la causa
fueron claves para el éxito del proceso. Su evolución personal, desde la radicalidad inicial hasta la moderación y la búsqueda del consenso, fue un reflejo del poder del diálogo y la colaboración en la construcción de un futuro más justo e inclusivo. Su historia, una historia de confrontación, arrepentimiento, transformación y colaboración, se convirtió en un ejemplo inspirador, demostrando que incluso en medio de las diferencias ideológicas, la búsqueda de soluciones comunes es posible y que el trabajo conjunto puede generar cambios significativos y positivos para todos. Tras años de trabajo conjunto, un nuevo desafío surgió en el horizonte: la aprobación de una nueva ley migratoria integral. Esta ley, fruto de la colaboración entre el gobierno y los activistas, buscaba reformar el sistema migratorio mexicano, modernizándolo y haciéndolo más justo e inclusivo. La propuesta, elaborada en mesas de diálogo con la activa participación de Sofía, buscaba equilibrar la seguridad nacional con la protección de los derechos humanos de los migrantes. La ley proponía la creación de un sistema de regularización migratoria más ágil y eficiente, simplificando los trámites y reduciendo los tiempos de espera. También establecía mecanismos para la protección de los migrantes en situación de vulnerabilidad, garantizando su acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda. Además, la ley incluía medidas para combatir la xenofobia y la discriminación, promoviendo la integración social de los migrantes. La aprobación de la ley no fue un proceso sencillo. Se enfrentaron a fuertes resistencias por parte de sectores conservadores, que cuestionaban la apertura de las fronteras y la posibilidad de un aumento en la migración irregular. También hubo debates acalorados dentro del mismo gobierno, con funcionarios que expresaban sus reservas sobre algunos aspectos de la propuesta. Sofía, con su experiencia en la negociación y su capacidad para construir consensos, jugó un papel fundamental en este proceso. Con paciencia y perseverancia, se enfrentó a las críticas y las objeciones, explicando los beneficios de la ley y defendiendo la importancia de proteger los derechos humanos de los migrantes. Con datos concretos y argumentos sólidos, logró convencer a sectores escépticos, demostrando que la propuesta no era solo justa, sino también pragmática y viable. En el Congreso, Sofía y otros activistas participaron en foros públicos, debates televisivos y reuniones con legisladores, buscando generar consenso y apoyo para la ley. Su trabajo de lobby fue incansable, presentando argumentos convincentes, respondiendo preguntas y despejando dudas. Su capacidad para comunicarse de manera eficaz, su conocimiento profundo del tema y su perseverancia fueron claves para superar las resistencias y lograr el apoyo necesario para la aprobación de la ley. El proceso de aprobación de la ley fue un maratón político, con múltiples sesiones, debates y negociaciones. Sofía, con su equipo de activistas, se mantuvo firme, defendiendo la propuesta con convicción y determinación. No se dejó intimidar por las presiones, ni cedió en los puntos fundamentales. Su compromiso con la causa, su conocimiento y su habilidad para convencer fueron cruciales para el éxito final. Finalmente, tras meses de intensas negociaciones, la Ley Migratoria Integral fue aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Sheinbaum. Fue un momento histórico, un triunfo de la colaboración, la perseverancia y el compromiso con la justicia social. La ley representó un cambio significativo en el panorama migratorio mexicano, transformando un sistema obsoleto y discriminatorio en uno más moderno, justo e inclusivo. La nueva ley migratoria no solo protegía los derechos humanos de los migrantes, sino que también buscaba promover su integración social y económica. Creó mecanismos para facilitar el acceso a servicios esenciales, como la salud, la educación y el empleo. También se establecieron programas de formación profesional y apoyo empresarial, para ayudar a los migrantes a incorporarse al mercado laboral y a construir una vida digna en México. La aprobación de la ley fue recibida con entusiasmo por los activistas, los migrantes y una gran parte de la sociedad civil. Fue un reconocimiento a los años de lucha por la justicia social, a la perseverancia en la búsqueda de soluciones y a la colaboración efectiva entre el gobierno y la sociedad civil. La nueva ley migratoria no solo beneficiaba a los migrantes, sino que también fortalecía la imagen de México a nivel internacional, posicionándolo como un país comprometido con los derechos humanos y la integración social. Este triunfo fue un testimonio del poder de la colaboración y el diálogo,
demostrando que incluso en medio de las diferencias, es posible construir consensos y lograr cambios significativos que beneficien a toda la sociedad. Un año después de la aprobación de la nueva ley migratoria, se celebró un evento en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar este logro histórico. Miles de personas, incluyendo migrantes de diversas nacionalidades, funcionarios del gobierno, activistas y miembros de la sociedad civil, se reunieron para celebrar este triunfo de la colaboración y la justicia social. El ambiente era festivo, lleno de esperanza y optimismo. En el escenario principal, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, tomó la palabra. Su discurso fue emotivo, destacando el papel fundamental de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil en la aprobación de la ley. Mencionó el trabajo incansable de los activistas, la valentía de los migrantes y la perseverancia de todos aquellos que lucharon por un sistema migratorio más justo. Esta ley, dijo la presidenta, no es solo un documento legal, es un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la colaboración y un compromiso con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Es una muestra de que, incluso en medio de las diferencias, es posible encontrar puntos en común y trabajar juntos para lograr un futuro mejor para todos. Después de la presidenta, tomó la palabra Sofía, quien recibió una ovación ensordecedora. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía agradeció a todos aquellos que participaron en el proceso, destacando la importancia de la perseverancia, el diálogo y la búsqueda del consenso. No ha sido fácil, dijo Sofía. Hemos enfrentado resistencias, hemos superado obstáculos, pero nunca hemos perdido la esperanza. Hemos demostrado que la colaboración es posible, incluso entre quienes tienen diferentes ideas. Hemos demostrado que la justicia social es posible, incluso en un mundo complejo y lleno de desafíos. Sofía se detuvo, respirando profundamente antes de continuar, su voz cargada de emoción. Este triunfo es una prueba de que la transformación es posible. Es la historia de una confrontación que se convirtió en diálogo, de una confrontación inicial que se transformó en colaboración. Es la historia de un país que aprendió a abrazar su diversidad, a reconocer la dignidad de cada persona y a construir un futuro mejor para todos, incluyendo a aquellos que buscan un nuevo comienzo. Un profundo silencio invadió el Zócalo. La magnitud del logro, el peso de las palabras de Sofía, resonaban en el corazón de cada asistente. Luego, Sofía dio paso a varios migrantes que compartieron sus historias personales, relatando cómo la nueva ley migratoria había mejorado sus vidas. Hablaron de la facilidad para regularizar su estatus migratorio, del acceso a servicios de salud y educación, de las oportunidades de empleo y de la sensación de ser finalmente parte de la sociedad mexicana. Sus testimonios, llenos de esperanza y gratitud, fueron un poderoso mensaje para todos aquellos que aún dudaban del poder de la colaboración y el diálogo. La culminación del evento llegó con un momento inesperado. En el escenario, junto a Claudia Sheinbaum y Sofía, se encontraba el joven camarero del restaurante de Polanco, aquel que, con arrogancia, había iniciado la confrontación que luego se convertiría en el catalizador de un cambio profundo. El joven, ahora un colaborador clave en la implementación de la nueva ley migratoria, tomó el micrófono y con una humildad y un arrepentimiento genuinos, se dirigió a la multitud. Hace años, dijo el joven, su voz llena de emoción, era un hombre arrogante e ignorante. Mis prejuicios, mi falta de conocimiento y mi actitud despectiva me cegaron ante la realidad del sufrimiento ajeno. Gracias al encuentro con la presidenta y a la lucha de Sofía y su equipo, comprendí la importancia de la empatía, del respeto a la dignidad humana y la necesidad de la colaboración para lograr un futuro mejor para todos. Hoy, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto. El auditorio estalló en aplausos, aplaudiendo no solo el éxito de la ley, sino también la transformación personal de un joven, la fuerza del diálogo y la colaboración. Este momento selló el significado de todo el proceso, demostrando que la transformación personal, la colaboración y la búsqueda de la justicia social pueden, de manera genuina, mejorar la vida de todos. El Zócalo de la Ciudad de México se llenó de un sentimiento de unidad, optimismo y esperanza para un futuro más justo e inclusivo.